Bienvenido a Funcionario de Prisiones, el programa en formato audio que te acompañará en tu estudio para que consigas tu trabajo fijo como ayudante de instituciones penitenciarias. Junto a Kino y Juanle, creadores de funcionarioprisiones.com. Vamos con el tema 7, son los delitos contra la administración pública en el título 19 del libro 2 del Código Penal. Bien, primer delito, la prevaricación. Prevaricación es, la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictara una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Como hemos dicho, la resolución debe de tener fuerza ejecutiva y la acción debe de ser injusta y arbitraria. Pena, inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de 9 a 15 años. En cuanto a los nombramientos ilegales, la autoridad o funcionario público que en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad propone, nombra o da posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, pues multa de 3 a 8 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. Y la aceptación del nombramiento, a sabiendo de que es ilegal, multa de 3 a 8 meses. No se le impone pena de suspensión, aunque sea funcionario. Bien, el abandono de destino. Para no impedir, o sea, abandonar el destino, para no impedir o no perseguir cualquiera de los delitos contra la Constitución, pena de prisión de 1 a 4 años e inhabilitación absoluta por tiempo de 6 a 10 años. Sí, es para no impedir o no perseguir cualquier otro delito que no sea contra la Constitución, pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de 1 a 3 años. En cuanto a, es un delito de mera inactividad por omisión propia. En cuanto a la omisión del deber de perseguir delitos, se castiga a la autoridad o funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, dejara intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables. Es un delito de omisión propia, necesita el requisito de la intencionalidad y será castigado con inhabilitación especial por tiempo de 6 meses a 2 años. En cuanto al abandono colectivo de un servicio público, pues lo primero que tenemos son las autoridades que lo han gestionado, que lo han dirigido, que lo han promovido, ¿vale? Los cabecillas. Multa de 8 a 12 meses y suspensión de empleo de 6 meses a 2 años. Para ello, el abandono ha de ser manifiestamente ilegal. Por ejemplo, una huelga no autorizada. Y después están los trabajadores que toman parte del abandono colectivo y serán sancionados solo, única y exclusivamente si es un servicio público de carácter esencial y con grave perjuicio de esto o de la colectividad. Será castigado de multas de 8 a 12 meses. En cuanto a la desobediencia, la negativa abierta, a negarse a cumplir una orden de una autoridad superior. Multa de 3 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo de 6 meses a 2 años. Después está la remonstratio. Si te dan una orden que tú entiendes que puede ser ilegal, pues la dejas en suspenso y le pides al superior jerárquico que la reafirme. Sí, debe de existir una relación jerárquica entre quien da y quien recibe la orden. Si se pone en suspenso, se hace la remonstratio y se confirma que se ejecute dicha orden y se vuelve a desobedecer, será multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo de 1 a 3 años. La denegación de auxilio es otro delito a la autoridad, es decir, si una autoridad que, por ejemplo, la Administración de Justicia o otro servicio público requiere ese auxilio y no se presta, multa de 3 a 12 meses y suspensión de empleo de 6 meses a 2 años. El subtipo agravado será cuando la persona sea jefe o responsable de una fuerza pública o agente de la autoridad. En este caso, multa de 12 a 18 meses y suspensión de empleo de 2 a 3 años. En cuanto, si es el particular el que está pidiendo auxilio,
La pena irá en función si es un delito contra la vida, si es un delito contra la libertad sexual o si es cualquier otro delito. En cuanto a la infidelidad en la custodia de documentos, pues se penaliza la acción de sustraer, de destruir, de inutilizar o de ocultar total o parcialmente. Es un delito que solo admite la modo doloso, a sabiendas, pero acepta la comisión por omisión. Prisión de 1 a 4 años, multa de 7 a 24 meses, inhabilitación especial para empleo de 3 a 6 años. En cuanto a la destrucción de los sistemas de alarma, los medios que se han puesto para impedir el acceso, pues del sujeto activo debe ser un funcionario público, puede destruir o inutilizar dichos o ofrecer ese consentimiento, conducta omisiva de comisión por omisión. Y en cuanto a, bueno, pues solo admite la modalidad dolosa. En cuanto al acceso o permitir el acceso a documentos secretos, igual sujeto activo funcionario, la acción puede ser acceder o permitir que otro acceda, la modalidad omisiva, y modalidad dolosa, a sabiendas que no se tiene la autorización permanente para acceder a ese documento secreto. Multa de 6 a 12 meses, inhabilitación especial para empleo de 1 a 3 años. Bien. En cuanto a la violación de secretos, pues bueno, pues tenemos los secretos oficiales, es la autoridad o funcionario público que revela información por razón de su cargo, que las conoce. Pues bueno, la acción se agrava cuando causa un daño público para un tercero. En cuanto a la revelación de los secretos privados, pues la pena será prisión de 2 a 4 años, multa de 12 a 18 meses y suspensión de empleo de 1 a 3 años. El particular que aprovecha para sí o para un tercero un secreto o información privilegiada será castigado de la multa del tanto al triplo del beneficio obtenido y si ha sido cometido en, bueno, igualmente no se le podrá conceder subvenciones públicas durante un periodo de 1 a 3 años. Si resulta un daño grave para la causa pública o para un tercero, la agravación será prisión de 1 a 6 años, pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o incentivos fiscales de la seguridad social durante un periodo de 6 a 10 años. Bien, el cohecho. El cohecho es lo que se conoce vulgarmente como el soborno. El cohecho pasivo es aquella autoridad o funcionario público que solicita o que recibe cualquier dádiva o favor o retribución para realizar un acto contrario a los deberes de su cargo, o bien para no realizar o retrasar injustificadamente el trabajo. Prisión de 3 a 6 años, multa de 12 a 24 meses, inhabilitación especial de 9 a 12 años. Si recibe, o sea, si recibe el regalo para hacer un acto propio de su cargo, prisión de 2 a 4 años, multa de 12 a 24 meses, inhabilitación especial de 5 a 9 años. En cuanto a cohecho, se puede extender a los jurados, a los árbitros, a los peritos, al administrador concursal. Y el cohecho activo es el que ofrece, ¿de acuerdo? Es el particular que ofrece a la autoridad o funcionario público cualquier regalo o cualquier dádiva para que realice un acto contrario a lo inherente de su cargo o propiamente de su cargo. Y serán las mismas penas de prisión y multa que a la autoridad o funcionario o persona corrompida. Si el soborno se produce en relación con procedimientos de contratación de subvenciones o subastas, se prohibirá a esta persona jurídica, al particular que representa, a la sociedad que represente, la imposibilidad de lograr subvenciones o contratos públicos o incentivos fiscales de la seguridad social por un tiempo entre 5 y 10 años. Si el soborno se produce por parte del cónyuge o algún ascendiente o descendiente o su hermano para el soborno es en causa criminal a favor del reo, se impondrá la pena de prisión de 6 meses a 1 año.
Quedará exento de responsabilidad criminal aquella persona que haya accedido de forma ocasional a la solicitud de dádiva u otra retribución realizada por autoridad o funcionario público y antes de que se haya abierto el procedimiento, esta persona ha confesado a las autoridades y además no han transcurrido más de 2 meses desde la fecha de los hechos. Muy importante, el cohecho. La responsabilidad de las personas jurídicas. Si la pena de prisión para personas físicas es de más de 5 años, multa de 2 a 5 años o del triple al quíntuple del beneficio obtenido. Si la pena de prisión es de más de 2 años, multa de 1 a 3 años o del doble al cuádruple. En el resto de los casos, multa de 6 meses a 2 años o del doble al triple. Bien, resumiendo, cohecho activo es el que el particular que ofrece. Cohecho pasivo es el que solicita, la autoridad o funcionario que solicita o recibe. El cohecho propio es realizar un acto propio de su cargo, pero contrario al ordenamiento jurídico. Y el hecho impropio es un acto propio del cargo conforme al ordenamiento jurídico. Si el cohecho antecedente es aquel que tiene lugar antes de adoptarse el concreto acto o decisión objeto de soborno y el subsiguiente es cuando se produce una vez adoptado el acto propio del cargo. Tráfico de influencias. Pues es el funcionario público o autoridad que influye en otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero. Prisión de 6 meses a 2 años, multa de tanto al duplo del beneficio obtenido, inhabilitación especial para empleo y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 5 a 9 años. El ofrecimiento del uso de influencia, bueno, pues prisión de 6 meses a 1 año. Y si además es cometido por una autoridad o funcionario público, inhabilitación de empleo y sufragio pasivo por tiempo de 1 a 4 años. Si es una persona jurídica, multa de 6 meses a 2 años. Bien, las negociaciones prohibidas a los funcionarios. ¿Qué es la malversación propia o la administración desleal del fondo público? Bueno, pues es cuando una autoridad o funcionario público le han otorgado unas facultades para administrar un patrimonio ajeno y ha infringido en el ejercicio de las mismas, ha infringido ciertos delitos. Bien, prisión de 2 a 6 años, inhabilitación especial para empleo y derecho de sufragio pasivo por un tiempo de 6 a 10 años. Igualmente, igual pena será para la apropiación de bienes públicos y el tipo atenuado es cuando el perjuicio causado o el valor de los bienes apropiados sea inferior a 4.000 euros. El caso agravado es cuando se haya producido un grave daño o entorpecimiento al servicio público o bien se han causado perjuicios superiores a 50.000 euros, se impondrán las penas de prisión de 4 a 8 años e inhabilitación absoluta por tiempo de 10 a 20 años. Si el valor del perjuicio es superior a 250.000 euros, se impondrá la pena en su mitad superior. En cuanto a la falsificación de documentación para causar perjuicio a una entidad pública, pues estará sancionado con inhabilitación especial para empleo de 1 a 10 años y multas de 12 a 24 meses. Facilitar información mendaz a un tercero que se tenga por motivo de su cargo. Prisión de 1 a 4 años, inhabilitación especial para empleo de 3 a 10 años y multa de 12 a 24 meses. La malversación impropia se extenderá a los administradores concursales, a los particulares que sean depositorios de caudales públicos, a los administradores del dinero embargado, por ejemplo. Bien, en cuanto a la persona jurídica, si la pena de prisión es de más de 5 años, multa de 2 a 5 años o del triple al quíntuple del perjuicio causado. Si la pena de prisión es de más de 2 años, multa de 1 a 3 años o del doble al cuádruple. Y multa para el resto de los casos, multa de 6 meses a 2 años o del doble al triple del beneficio obtenido. En cuanto al
Aprovechamiento del funcionario en un negocio público, bueno, pues se castiga a la autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier tipo de actividad, se aprovecha de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación directa o por persona interpuesta en tales negocios o actuaciones. Prisión de 6 meses a 2 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación para empleo y sufragio pasivo de 2 a 7 años. En cuanto a el uso de un secreto de información privilegiada, bueno, pues se castiga a la autoridad o funcionario público que haga uso de un secreto del que tenga conocimiento por razón de su oficio o de su cargo, con ánimo de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero. Multa del tanto al triplo del beneficio obtenido, inhabilitación especial para empleo y sufragio pasivo por un tiempo de 2 a 4 años. En cuanto a las limitaciones a la libertad sexual, cualquier autoridad o funcionario público que solicita favores sexuales para favorecer a cualquier tipo de informe o consulta posterior, prisión de 1 a 2 años, inhabilitación absoluta por tiempo de 6 a 12 años. Si es un funcionario de instituciones penitenciarias o de centros de corrección de menores, la persona que se le solicita sus favores sexuales puede ser la que esté sujeta a su guarda, puede ser un ascendiente, un descendiente o un hermano o incluso el cónyuge. En este caso será castigado con pena de prisión de 1 a 4 años y inhabilitación absoluta de 6 a 12 años. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos comprendido en este título se castigarán con la pena inferior en 1 o 2 grados. Y en cuanto a la defraudación a un ente público, bueno, pues prisión de 2 a 6 años, inhabilitación especial para empleo y sufragio pasivo por un tiempo de 6 a 10 años. En cuanto a las fraudes al sistema de la seguridad social, se le impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado, e inhabilitación especial para empleo o cargo público, más sufragio pasivo por un tiempo de 3 a 9 años, salvo que los hechos estén castigados con una pena más grave en algún otro precepto de este Código Penal. Y con esto y un bizcocho hemos acabado el tema 7 de Derecho Penal.